votado en la historia de Medellín. Fue elegido ayer como presidente de la corporación. Les estamos hablando de Andrés Tobón. Bienvenido, presidente, a esta mesa de Consejo de Redacción. ¿Cómo amanece? Feliz año. Feliz año, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar acá a conversar siempre sobre esta ciudad. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esos retos y por supuesto no podemos dejar de lado, ya más adelante le vamos a preguntar lo que pasó con la elección de las vicepresidencias, lo que está pasando, porque usted sabe que hay una polémica, pero empecemos hablando primero de los retos que va a tener este Consejo Distrital de Medellín, que llega en gran parte en coalición con el alcalde de la ciudad. Sí, miren, recibimos un consejo que, para ser honestos, no tiene un buen punto de partida. Entre el año 2019 y 2023 el Consejo de Medellín empezó un debacle en términos de opinión pública. Desde el 2008 Medellín, como vamos, mide lo que es buena gestión e imagen favorable. Y el año pasado el Consejo de Medellín llegó a la peor imagen favorable de la historia y a la peor percepción de buena gestión de la historia. Y eso es lo que nosotros recibimos, ¿cierto? Pero también hay una ventaja muy importante y es que esa lectura pública y social que se tiene sobre el Consejo aquí en Medellín, pues se reflejó en las elecciones. De 21 concejales que tiene este recinto, pues llegamos 18 nuevos. 18 y esa nuevos. Lectura de, digamos, renovación, más los que repitieron, que son 3, que son personas buenas, que evidentemente en virtud de sus acciones que lo hacen, yo creo que Medellín está esperando un cambio interesante dentro de este espacio, y este cambio tiene que estar dirigido a elevar la altura técnica, que el Consejo pase esa lectura solamente política a tener una posición evidentemente técnica de los problemas de la ciudad, recupere su posición de representación y pues de verdad trabaje por la construcción de la confianza otra vez en Medellín. Presidente, ayer lo decía usted en su discurso, ustedes pertenecen al partido político del alcalde, que es Creemos. Ayer en esa silla también estuvo sentado el presidente de la Asamblea de Creemos también, y eso no es gratuito. O sea, tener dos presidentes, tanto el de Asamblea como el de Consejo Municipal, es un mensaje que se da de trabajar articulados. El reto es grande, pero también usted lo decía en su discurso, no es que vamos a aplaudir todo lo que nos mande la alcaldía. ¿Qué decirle a la comunidad que dice, claro, ya ellos se van a convertir en un comité de aplauso para todo lo que haga el alcalde Federico Gutiérrez? ¿Cómo dar esa parte de tranquilidad y decir, mire, ni una cosa ni la otra? Es que a una alcaldía no le sirve que un consejo le diga sí a todo sin pensar, y tampoco le sirve que le niegue todo por presiones y pretensiones políticas bajo cuerda. Lo que le sirve a Medellín y a la alcaldía, pero sobre todo a Medellín, es tener un consejo que ponga a la alcaldía a pensar, que le ponga a la alcaldía al frente problemas que a lo mejor no está viendo por los quehaceres administrativos. Un consejo que de verdad esté en la calle, no porque tenga que hacer sesiones en la calle, sino porque tiene a 21 concejales y concejalas que han sido elegidos para escuchar a la gente en todos los rincones de los 249 barrios, las 52 veredas de Medellín. Un consejo activo en territorio, que esté viendo problemas, que esté pensando con su equipo en soluciones, que no esté lleno de politiqueros, sino lleno de técnicos también detrás en su tarea. Es un consejo que le sirve mucho más a Medellín y que le sirve mucho más a la alcaldía. ¿Por qué? Porque se trata de tener ya no simplemente un grupo de personas al lado mirando qué estoy haciendo, sino un equipo fuerte al lado, tanto del gobierno como los demás partidos, incluso la oposición, que tengan que tener la capacidad de pensar cómo seremos capaces de salir de este abismo en el que dejaron a Medellín. Presidente, usted es un hombre muy conocedor del tema de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de esta ciudad. Desde el Consejo, ¿usted cómo va a priorizar precisamente este tema y las políticas frente a ello? Este tema de seguridad es esencial, preocupante, y pues en Medellín sí que es verdad, ¿cierto? Venimos de otra vez 4 años en los que el tema pasó a un último nivel. Se hablaba solamente de un asunto dirigido a la reducción del homicidio, pero un homicidio que se redujo en virtud de acuerdos entre criminales. Durante 4 años aumentaron los homicidios por convivencia, aumentaron los homicidios relacionados con hurtos, aumentaron los hurtos, aumentó el atraco, aumentó la extorsión. Desapariciones. Las desapariciones, el tema de desplazamiento forzado. Tremendo. Muy calladito, pero siguió funcionando incluso a la alza. Ese tipo de cosas son las que otra vez tienen que convertirse en prioridad para Medellín, tanto en una lógica de crimen organizado. Esta lectura que tiene el gobierno nacional a nosotros evidentemente nos preocupa, digo, como Creemos, pero también a varios compañeros del Consejo de la Ciudad le preocupa, no porque no creamos que es importante tener evidentemente una lectura de solución a este problema, sino porque esos acuerdos que están aquí en la cárcel, La Paz de Itagüí, en ese hotel, no sabemos qué marco jurídico tienen, no sabemos qué están negociando, pero sí sabemos qué bandidos son,
que son los que se capturaron en la anterior administración, y sí sabemos que no están escuchando a las víctimas. Entonces, ¿a quién están escuchando y bajo qué condiciones lo están haciendo? Yo creo que esta alcaldía que entra, la de Federico, tiene una ventaja, es que ya hay una experiencia, una experticia en materia de seguridad ciudadana. El programa de gobierno por el que votó la gente de Medellín tiene un contenido muy robusto en este sentido. Hay una prioridad de delitos como el atraco o el hurto calificado y agravado y la extorsión. La creación de la Central Estratégica contra Atracos, yo estoy convencido, va a ser una herramienta muy poderosa que, si funciona bien, y vamos a trabajar para que funcione bien desde el Consejo, por supuesto, la exigencia se va a convertir en modelo nacional. Allí van a haber buenos resultados para la ciudad. Bueno, presidente, ¿cómo está esa agenda? ¿Ya se han dado a la tarea de ir elaborando ese cronograma? ¿Qué debates se van a dar en esas primeras sesiones? Ayer incluso había un llamado del alcalde Federico Gutiérrez con el tema del relleno sanitario La Pradera, pero sabemos que además se viene plan de desarrollo. Cuéntenos un poco acerca de ese cronograma. Así, digamos que la agenda de este primer periodo de sesiones, que es entre enero y febrero, tiene, digamos, dos momentos muy importantes. El primero, resolver todo lo administrativo que es obligatorio en el Consejo. Estamos en este momento en todo lo relativo al nuevo secretario general o secretaria general del Consejo. Estamos en un concurso suspendido de personería que También nos tiene evidentemente con preocupación, pues porque es importante tener muy claro qué va a pasar con la garantía y vigilancia de los derechos humanos en Medellín. Y después de, digamos, resolver estas tareas, nosotros como Consejo nos queremos dar a una, si se quiere, también tarea, a una apuesta importante. Y es que Medellín tiene que entender qué fue lo que pasó durante los últimos 4 años. Sí, acabamos de pasar de una administración difícil, con muchas denuncias, muchas noticias, unos informes de empalme, pero es que esos informes de empalme en la práctica, ya en el detalle, tienen una cantidad de información que yo creo que la ciudad y el Consejo en realidad tampoco conoce a detalle. Eso hay que conocerlo a detalle, entidad por entidad, problema por problema. Lo que pasa hoy en materia de manejo de residuos sólidos en Medellín con el relleno sanitario, por supuesto, de manejo en varias, también lo que viene pasando con el tema de la malla vial en Medellín. ¿Cómo es posible que sea la administración en la historia que más plata se gastó en malla vial y la haya dejado como la dejó? Son un montón de preocupaciones que tienen que ir al detalle, tienen que tocar la llaga, porque, insisto, Medellín no puede hacer borrón y cuenta nueva. él es Andrés Tobón, es el nuevo presidente del Consejo de la Ciudad. No es una persona cualquiera en la parte política. Andrés fue también secretario en la anterior administración, politólogo, analista político, ha sido varias veces invitado a este Consejo Regional de temas de seguridad, que estuvo con nosotros. Conoce también el tema de convivencia. Me escriben varios clientes una observación, presidente, para que usted la tenga en su agenda de entrada. Medellín perdió en 4 años el tema del control territorial, el tema de los espacios públicos. Las bandas encontraron una nueva unidad de negocio y es lotear y construir. Usted sabe claramente que toda esa vía para Santa Fe de Antioquia es absurdo lo que está pasando. Gente que venden los lotes, las bandas les venden los lotes, les dan unos meses y ellos mismos les construyen y les garantizan seguridad que no les van a derrumbar. Usted que ha sido tan cercano a AFI sabe el trabajo tan bonito que se hizo con el punto aquí al frente de todo el sector de Moravia, que se cayó en esta administración, está completamente destruido. Eso volvió y se llenó, volvió a ese trabajo que se había hecho con anteriores administraciones. Las personas salieron, se les dio un lugar noble, digno para vivir, y volvieron las invasiones y volvieron los negocios. El negocio de tierra, de ilicitud, de violencia y también de extorsión. ¿Qué decirle a esta gente que dice, usted que ha estado ahí y que usted le habla al oído al alcalde? Es que usted no es el presidente, usted es el parcero de él, usted es el amigo de campaña, usted era el que era el candidato y él decidió ser, y usted se va al consejo. Usted no es cualquier ciudadano, usted es hombre que le habla al oído al alcalde, que hablar de este tema que todos los días lo dejaron terrible en la ciudad. Este es un tema que yo ya he hablado incluso con Manuel Villa, el actual secretario, y nos preocupa mucho porque evidentemente este es un delito que ha crecido, que creció de manera dramática en los últimos 4 años. Todo ese sector que mencionabas de Vallejuelos es evidente, está a borde de carretera. Uno creería que solamente ese tipo, digamos, de loteos ilegales son posibles donde es difícil llegar, ¿cierto? Pero estamos a borde justamente de una vía principal concesionada sobre la 80, como para que ese tipo de cosas pasen. Da cuenta de que este aumento de loteo ilegal, de construcciones ilegales, que evidentemente está todo enmarcado en crimen organizado, se dio porque la administración estaba dándole la espalda a este tema, no le interesaba combatir los criminales. Nosotros hemos hablado sobre la necesidad
de pedirle a la Fiscalía General de la Nación que nos priorice fiscales para este delito. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, entre tantos temas que tiene, evidentemente, entre tantos delitos que ocurren en Colombia, pues ahorita está intentando priorizar sus fiscales para temas solamente de seguridad ciudadana, lo que llaman el hurto, sobre todo en Colombia. Pero en particular, este delito, es un delito que tiene una afectación muy grande. Uno, de control territorial, porque cuando evidentemente arranca un proceso de toma de un lote, de un predio, bien sea público, bien sea privado, eso no se hace con buenos llamados de atención y mediante un discurso y un debate, no, se hace es a través del manejo de las armas y la amenaza de la violencia. Sí. Entonces hay control territorial. Además del control territorial, hay una violación que es muy problemática para la ciudad en materia de planificación urbana. Es que se construya una casa en cualquier territorio, que se lotee un gran predio en cualquier territorio, eso implica dificultades de servicios públicos, dificultades de agua, dificultades de caminos, dificultades de atención de ciudad y por supuesto la gente que termina siendo engañada, el tema de la que convivencia termina ahí. comprando exactamente y que luego cuando se les llega es que este lote es público, este lote es privado, son personas de muy bajos recursos que han sido explotadas, engañadas y que van a perder esos recursos, un tema grave para Medellín. Presidente, finalmente un tema que planteaba Paula al inicio de esta emisión, pero también lo habíamos conversado, y es esas críticas frente a la designación de la mesa directiva del Consejo de Medellín. ¿Qué decir en ese sentido a quienes señalan que no se tuvo en cuenta el estatuto de oposición? Miren, ahí el equipo jurídico del Consejo ha sido muy claro en virtud de varias sentencias de las diferentes altas cortes. No se trata solo de declarar en un documento que se es oposición y menos pues faltando como 8 horas para los debates. El mecanismo establece que la oposición existe como tal en Colombia una vez sea registrada por parte de la autoridad electoral. Consejo Nacional Electoral. Exactamente, el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué es importante tener esta salvedad? Que hay gente que dirá, no, pero ¿qué tipo de necesidad existe ante ese formalismo? Porque sabiendo la norma, no faltará quien en algún partido, en algún territorio colombiano, diciendo, con declararme en oposición me gano presidencia, me gano cualquier espacio, me declaro en oposición por declararme en oposición. Ser oposición es un tema serio en este país, está arreglado y por tanto, desde esa reglamentación del estatuto, tiene que tener las garantías correspondientes en la línea de la ley. Si nosotros nos saltamos la ley desde el Consejo, también estamos incurriendo en asuntos que no le conviene a la institucionalidad, pero que seguramente a algunos otros querrán que así sea. Pues presidente, bienvenido siempre, esta es su casa, ya sabe que aquí vamos a estar muy atentos a todos esos asuntos que usted como presidente del Consejo de Medellín esté impulsando. Muchísimas gracias y feliz año. Mucha suerte. A ustedes muchas gracias y siempre atentos y al servicio del Consejo de la Ciudad.